Buenas, buenas queridos contertulios, bienvenidos a un nuevo video de Sala de Ginestar. Hoy vamos a conversar en detalle de la serie Hey Arnold de Nickelodeon que marcó generaciones, teniendo 100 exitosos capítulos desde el año 1996 hasta el año 2004, creada por Craig Bartlett, que también tuvo alguna participación en la serie Rugrats o Aventuras en Pañales, y nos regaló una de las mejores series de todos los tiempos de animación. Al menos para mí, en lo personal, creo que es una de las series más bonitas, más divertidas, más amenas y con mayor contenido a nivel psicológico que podamos haber visto en una serie de animación. ¿Por qué Arnold era una serie tan buena? ¿Qué es lo que la hacía genial? ¿Qué es lo que tenía Arnold? Lo primero es el estilo de animación. Es decir, era una serie que era distinta a la serie de animación que veíamos en la época. En general, los paisajes eran más bien tonos más bien pasteles. Esto se desarrollaba en una ciudad ficticia que se llamaba Hillwood, que es como un Nueva York, pero un poco más antiguo, con unos retazos, ¿cierto?, a lápiz, muy bien cuidados en el desarrollo también de los personajes. Luego, la música, la banda sonora es creada por Jim Lang. De hecho, este video debiera tener música de él automáticamente. Ahí sí está el jazz. Que era una música también que permitía el desarrollo, ¿cierto?, de temáticas profundas a pesar de la corta duración de sus capítulos. Y luego uno podría decir la narrativa. Arnold era un señor pequeño, es decir, tenía 10, 12 años, 11 años por ahí, pero pensaba como un adulto. Y eso cuando uno es niño lo marca, porque uno no se da cuenta que él está pensando como adulto y simplemente uno quiere tratar de imitar esas conductas. Arnold tenía esta sed heroica de querer ayudar a los demás permanentemente. Quería ayudar a sus amigos, quería ayudar a su abuelo, quería ayudar al vecino, quería ayudar a los animales, y sin importar los obstáculos en el desarrollo de esa solución, ¿cierto?, de ese problema. Los personajes son muy simpáticos. Tenemos a Gerald, ¿cierto?, que es el mejor amigo de Arnold, que la verdad es que lo más importante de él es la lealtad hacia su amigo, como que lo acompaña en todo. Es un tipo que no tiene la escala moral que tiene Arnold, es bastante más común, o es un mortal más común, pero igualmente se suma, ¿cierto?, a las intenciones, a las buenas intenciones que tiene Arnold. Después, una personaje que es relevante y es muy trascendente en el desarrollo de la historia es la Helga G. Pataki. La Helga G. Pataki es una niña que está perdidamente enamorada de Arnold. No sé si se acuerdan que andaba llorando en los pasillos y decía: "Oh, Arnold, te amo". Sacaba como una fotito que tenía como en un pequeño marco. Lo miraba y le decía: te amo, te amo. Y siempre había un tipo que era como un personaje que tenía unos anteojos poto botella y que siempre estaba atrás así como espiándola, y ella ¡pah!, le pegaba. Era genial, como que siempre él la descubría. Pero ella en el fondo se presentaba como una persona antipática, ruda, con cero habilidades sociales, pero en el fondo era una niña que lo único que quería era aceptación, ¿cierto? Y estaba perdidamente enamorada de un amor claramente no correspondido. Ahora no sabemos si Arnold se hubiese enamorado de ella si ella se hubiese presentado tal y como era, y no creando esta faceta de niña mala. Pero es un personaje que tiene sus inseguridades, y a veces, a ratos, se muestra tal y como es. Después está el personaje ya más secundario del abuelo de Arnold. El abuelo de Arnold, que hablaba con una voz así, era una cosa media gangosa. El abuelo de Arnold decía que inventaba unas historias fantásticas literalmente, y los niños ahí se prendían. Pues hay un capítulo de un tren, que es un tren fantasma, entonces les cuenta toda la historia y los niños quieren ir a ver qué pasa con esto, si es real, si existe este tema del tren. Así que el abuelo tenía un rol más bien impulsor de niñez. Lograba que los niños fueran niños y él gozaba con eso, contándole estas historias a su nieto y también enrielando el camino del nieto cuando finalmente Arnold estaba perdido. Recordemos que también Arnold vive con su abuelo y con su abuela porque los padres están desaparecidos o muertos. No se sabe muy bien hasta el final de la serie qué es lo que pasó con los padres de Arnold. Después hay otro personaje que es Harold, que es un niño matón, mimado, con berrinches, con un carácter sumamente bulero, digo bulero en el sentido del bullying. Era un niño muy molestoso, pero también, lo mismo que Helga G. Pataki, la serie nos cuenta que en el interior de Harold había un niño sumamente inseguro que lo único que quería era un poco de aceptación. Luego tenemos el personaje de Eugene. ¿Se acuerdan de Eugene? Que, estoy bien, estoy bien, como que se caía en la bicicleta. Siempre tenía muy mala suerte. Y eso también es un mensaje, que en el fondo
él, a pesar de la mala suerte que tenía, mantenía un espíritu de optimismo, alegría. ¿Y quién estaba ahí para ayudarlo siempre? Arnold. En varios de los capítulos Arnold siempre confía en Eugene, lo apoya, porque dice, ¿cómo va a ser que tenga tan mala suerte? Y lo cierto es que la mala suerte finalmente se termina en la vida de cualquier persona cuando hay algún amigo al lado que te apoya. Siempre las redes son el mejor contrapeso de la mala suerte. Si tú tienes gente que esté dispuesta a ayudarte, tu familia, tus amigos, tus hijos, tu pareja, tus padres, cualquier persona, la mala suerte se va disminuyendo, se va aplacando. Luego, importante también hablar de un capítulo que es muy bueno, que es el de Stinky. Stinky, este personaje que es muy alto, que tiene una cara alargada, ¿cierto? Y un pelo para arriba. Y Stinky tiene un capítulo donde se hace famoso, también se toca la fama, y él empieza a aparecer en los posters, empieza a ser reconocido, la gente lo empieza a saludar, empieza a firmar autógrafos, pero después finalmente se da cuenta que simplemente la agencia de marketing lo quería utilizar para una imagen y después se olvidan de él. ¿Se acuerdan? Era el de la gaseosa Yahoo, solo bébela. Y sí, ahí te muestran un poco, o sea, uno es un niño viendo esto, pero te va dejando ciertos mensajes. La fama no lo es todo, la fama a lo mejor te puede llevar a un lugar muchas veces insospechado, pero también muchas veces oscuro, y Stinky se compró este cuento de la fama que solamente duraba un rato. Tocan valores así. Hay otro capítulo del Día de las Profesiones, donde todos les tocan a los niños en el colegio ir un día completo con algún especialista en algo, con doctores, con dentistas, con abogados, constructores, todas las profesiones, y a Arnold, por supuesto, le toca el vendedor de helados. El vendedor de helados era un tipo mal genio, arrogante, antipático, siempre estaba molesto, vendía helados de muy mala forma, pero claro, Arnold dice, esto no puede ser así. ¿Por qué el vendedor de helados es tan amargado? Claro, y se da cuenta que el dueño del carro era su padre, era el padre de él, y lo trataba realmente mal, y él nunca había sido feliz porque su padre no confiaba en él. Entonces Arnold explora y hace un doble clic de lo que pasa en cada una de las situaciones. Muchas veces nosotros nos quedamos con la primera impresión. Solo es amargado. Solamente es una señora antipática. Me insultó. Pero no vemos que detrás de eso hay una historia de dolor, una historia de superación, una historia de, muchas veces, de desencuentro con uno mismo, desencuentro con el otro, y hacia el exterior uno presenta una actitud particular debido a todo ese camino que recorriste que muchas veces no fue tan positivo. Entonces Arnold era un poco psicólogo, pero también era humano. Y eso es lo más lindo de Arnold. Por eso Arnold nos gustó tanto, porque era humano y veía más allá de las cosas que no pueden hacer los robots, no pueden hacer las máquinas, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de hacer eso. Somos nosotros los seres humanos los que podemos ir a hacer ese doble clic y finalmente entender a las personas. Otro ejemplo bueno es el capítulo de la autora Cascarrabia, cuando mandan a hacer un trabajo en el colegio para ver cuál es tu autor favorito. Y él elige a una autora que vive sola en una isla y escribía libros infantiles, libros muy esperanzadores, de un mundo mejor, de que los niños podían lograr lo que quisieran lograr si se lo proponían. Pero cuando la va a conocer, es una autora tremendamente desagradable, que no lo quiere recibir, lo echa de su casa, le grita, y él insiste. Y él toma el barco, un botecito mejor dicho, y va a esta isla, vuelve a la casa, va al otro día y dice, voy a ir todos los días hasta que ella me reciba porque es mi autora favorita. Finalmente termina conversando con ella, la mujer no cambia su actitud, pero él persiste en que esa mujer es su autora favorita, porque lo que escribió le generó un cambio interno. Y eso también ocurre muchas veces en la vida real, que hay personas que generan obras geniales. Hay genios de la música, genios del arte plástica, genios de la literatura, genios deportivos, que para nosotros son ídolos, pero después en su vida personal no necesariamente son iguales o igual de geniales que en lo que están proponiendo. Pero igualmente los queremos, igualmente siguen siendo nuestros ídolos por lo que nos hicieron sentir. Arnold veía en las personas un poquito más allá y siempre trataba de buscar el lado positivo. Arnold terminó el año 2004 para infortunio de muchos de los fanáticos. No se volvió a hacer salvo un par de películas y un par de spin-off, pero la verdad es que la serie no continuó. Si eres un nostálgico de Hey Arnold y eres de esa era de Nickelodeon, Cartoon Network, Disney Channel, de estas series infantiles o adolescentes que eran tan
tan relevantes, déjalo en los comentarios y dime de qué serie debiéramos conversar en un próximo capítulo, cuál serie debiéramos analizar, y particularmente de esta. ¿Me faltó algún personaje, me faltó algún capítulo que haya sido importante para ti? Coméntalo y a lo mejor hacemos un análisis exclusivo de ese episodio en particular y vamos reaccionando a cómo esta serie del niño cabeza de balón nos transformó en mejores, un poquito mejores ciudadanos y personas. Muchas gracias por ver este video de Sala de Ginestar. Suscríbete al canal, deja la campanita para que te lleguen notificaciones de los próximos videos. Y nada, muchas gracias por haberte suscrito en las otras oportunidades, porque este canal va creciendo gracias al apoyo de ustedes. Un abrazo, que estén bien y que tengan una excelente semana para todos. Chao, 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 chao.